Son las 12, las 11 en Canarias. Más FM. Es mediodía en este martes 10 de diciembre. Nuestro apartado de salud preparado una semana más. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Seguro que si salimos a la calle y preguntamos a cualquier persona al azar si ha padecido estrés alguna vez en su vida, la respuesta es muy contundente. Sí. De hecho, la Asociación Española de Ansiedad y Estrés registró el año pasado que 12,5 millones de españoles adultos habían tenido estrés durante el ejercicio anterior. Por eso, hoy, en el espacio de salud, vamos a hablar sobre el estrés y también sobre algunas recomendaciones para mantenerlo a raya, si es posible. Isabel Fernández, psicóloga, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, un martes más. ¿Qué es el estrés desde el punto de vista, vamos a decirlo, psicológico? Pues el estrés en psicología lo podemos considerar como una respuesta de adaptación que hacemos para adaptarnos y poder llegar a las demandas de una situación. Es decir, sufrimos estrés cuando percibimos que tenemos que hacer frente a una situación que nos demanda más de lo que creemos que podemos hacer frente. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer más trabajo del que creemos que tenemos energía o más cosas del tiempo que tenemos. Entonces nuestro cuerpo y nuestra mente trata de hacer una adaptación para poder llegar a eso. Pero aquí es importante destacar que es una percepción, porque una cosa es que yo crea que la situación me desborda y me sobrepasa y otra muy distinta es que lo haga realmente. Por eso a una persona le puede estresar algo y a otras no. Lo que ocurre con la definición del estrés es que lo que conocemos como estrés en la calle no es esta reacción de adaptación, sino los síntomas que se producen en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando algo nos estresa. Es decir, la sensación de nerviosismo, la agitación, el no poder parar de darle vueltas a la cabeza, el tener esa ansiedad, etcétera. Escuchamos la palabra estrés y parece que nos recuerda a algo desagradable, pero ¿es el estrés siempre, vamos a decirlo, negativo? No, hay dos tipos, el estrés negativo que se llama distrés y el positivo que se llama eustrés. Y explico la diferencia. En el estrés positivo o eustrés, el ejemplo por excelencia es, por ejemplo, tener un hijo o que nos toque el gordo de la lotería. Es decir, si tenemos un hijo tenemos que adaptarnos a una situación muy demandante que nos necesita al 100% y hasta que no desarrollemos nuevas habilidades para criarlo estaremos estresados porque tendremos un niño dependiente de nosotros que nos demanda cosas que no sabemos hacer todavía. Es decir, que nos demanda que nos adaptemos a una circunstancia nueva. Pero es estrés positivo porque no tenemos la expectativa de que la situación sea dañina, con lo que percibimos que nos da más ganancias o cosas buenas que cosas negativas. Si es un hijo deseado, claro. Y el negativo se diferencia del positivo porque tenemos la expectativa de que nos va a hacer daño, de que el resultado puede ser malo. Y luego tengo que decir que hay un mito muy extendido que es que cualquier cantidad de estrés es mala. ¿Qué quiero decir? Pues que pequeñas cantidades de estrés en realidad son buenas porque nos motivan y nos movilizan a actuar. Por ejemplo, esto pasa mucho en estudiantes que te dicen es que yo si no veo los exámenes a la vista no me concentro. Y es por esto porque pequeñas cantidades de estrés los movilizan. Luego también tengo que decir que lo veo mucho en adolescentes con fracaso escolar, que vienen los padres y te dicen es que le da igual la escuela, es que no estudia, hagas lo que hagas y digas lo que digas. Y entonces ves que ese adolescente pues tiene todo lo que pide y claro, si yo tengo fácilmente todo lo que quiero, ¿para qué me voy a esforzar, no? Hay una teoría que explica esto, que es la teoría de la curva del estrés, que dice que pequeñas cantidades de estrés son buenas porque son como un reto que nos motiva. Y luego también dice que si el estrés es muy intenso y permanece un tiempo, ¿no?, entramos en lo que se llama fase de resistencia, en la que nuestro cuerpo intenta mantenernos en alerta para responder a esa situación estresante, pero que si dura más tiempo entramos en la fase de agotamiento, en la que nuestro cuerpo no puede más, se agotan nuestras fuerzas, digamos, y entonces caemos enfermos, sobre todo a nivel mental, desarrollando, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, una depresión o el agotamiento emocional. De hecho, cuando llegan personas sanas a consulta y te dicen que han tenido ataques de pánico o, por ejemplo, miedo a salir a la calle, por ejemplo, te encuentras que han pasado un largo tiempo atrás aguantando muchísimo estrés y que lo que les está pasando es que su cuerpo les está mandando un mensaje de alerta. Porque, como he dicho antes, el estrés es un síntoma de nuestro cuerpo y nuestra mente que son muy sabios y nos envían como síntomas de alarma que lo que dicen es que paremos a tiempo antes de caer enfermos.
Luego, por otra parte, una curiosidad también es que aunque asociemos estrés a estrés mental, ¿no?, a la mente, a darle muchas vueltas a la cabeza, a estar nerviosos, a no dormir, también puede existir el estrés físico y al final afecta también a nuestra salud mental, porque realmente no hay separación entre la mente y el cuerpo y entre la salud física y la mental. ¿Qué podría ser estrés físico? Pues por ejemplo, cuando en el verano, en julio y en agosto, hemos tenido estas temperaturas de 40 grados a la sombra, ¿no? Esto es someter a nuestro cuerpo a unas condiciones para las que no estamos preparados y que nos estresan. De hecho, este estrés físico aumenta los casos de crisis de ansiedad y de nerviosismo en verano, porque es un estrés añadido al que ya lleva la persona. También la contaminación intensa de las ciudades y el ruido intenso de los coches y el exceso de tráfico puede ser estrés físico. Además, otra curiosidad es que tampoco necesitamos tener muchas tareas y mucha actividad diaria para estresarnos. Y con esto tenemos el ejemplo claro de una persona en desempleo. Puede que no tenga mucha actividad, mucho trabajo, pero el percibir que no sabe si va a ser capaz de encontrar un trabajo y que no puede pagar las facturas es una de las cosas que se han identificado como más negativamente estresantes que hay. ¿De qué factores puede depender que percibamos más o menos estrés y qué podemos hacer para disminuir su impacto? Pues puede depender de muchos factores. Uno que no lo parece, pero que es muy importante, es la inteligencia emocional, es decir, nuestra autoestima, las habilidades sociales, las habilidades de gestión emocional, etc. Por ejemplo, en el caso de la autoestima, si la tenemos baja, puede ser que yo no me perciba a mí mismo como capaz de hacer frente a esa situación, como se da en muchos estudiantes, y por eso lo pasen fatal. Por eso es tan importante trabajar esa autoestima para que la persona tome conciencia de su potencial. Luego también estas habilidades de comunicación, porque en el estrés se ha visto que tener una amplia red de apoyo social reduce el impacto del estrés y la ansiedad en la salud. Con lo que es importante ser capaces de decir que no, por ejemplo, sin sentirnos culpables, expresar nuestras emociones correctamente, evitar crear conflictos, saber delegar tareas, coordinarnos con la familia y con los compañeros, etc. Todo esto parece una tontería, parecen pequeñas cosas, pero podrán evitar que en muchos momentos acabemos desbordados de estrés. Luego también este estrés dependerá mucho de nuestros estilos de afrontamiento de situaciones, es decir, de la forma que tenemos para afrontar las cosas. Hay, digamos, dos estilos. Un estilo que es el que tienen las personas que se ponen rápidamente a buscar soluciones al problema, y luego otro estilo que es intentar eliminar o reducir el malestar que me genera el problema. ¿Qué estilo sería mejor? Pues eso ya depende de la situación. Si podemos resolver el problema, lo suyo es que lo resolvamos. Por eso yo, por ejemplo, no le recomiendo, por ejemplo, a una persona con un trabajo precario que tome ansiolíticos, porque le reduciría la ansiedad, pero no soluciona su problema y además le puede generar una adicción. Otra cosa es que sea un problema que no se pueda solucionar, como por ejemplo un fallecimiento de un familiar, entonces hay que entrenar para que la persona gestione sus emociones. Luego, por otra parte, para evitar el estrés es muy importante evitar la procrastinación, ¿vale? Que es el posponer el hacer cosas. Y en vez de preocuparnos tanto, aprender a ocuparnos más de las cosas. Por eso muchas veces hay que ayudar a los pacientes a que dejen de ser tan rumiativos y darle tantas vueltas a la cabeza y ser tan inseguros para que sean más proactivos y decididos. Para esto vienen muy bien las técnicas de mindfulness y de atención plena y la terapia de aceptación y compromiso. También depende, por supuesto, de nuestra capacidad para establecer prioridades y planificarnos, porque a veces no podemos llegar a todo y eso es una realidad, y es importante aclarar qué es importante para nosotros en nuestra vida y qué no lo es. Por ejemplo, el saber buscar momentos para hacer deporte, actividades de contacto con la naturaleza, relacionarnos con otras personas, etcétera. Aquí habrá gente que piense, ya, pero es que si no tengo tiempo, si tengo estrés porque no tengo tiempo, ¿cómo voy a hacer deporte, no? A ver, puede ser que algún día a la semana te sea imposible, pero todo es cuestión de prioridades. Es decir, hay personas que no tienen tiempo para caminar, por ejemplo, media hora, pero sí que luego toman conciencia y ven que pueden ver la tele 1 hora perfectamente antes de acostarse, o que no pueden delegar las tareas de casa, pero se sienten mal si no las están controlando, ¿no? Tenemos que pensar que una cosa es no poder y otra es no tenerlo como mi prioridad en la vida. Y al final el estrés es como el precio que tenemos que pagar. Bueno, decir que hay muchísimas técnicas y muchísimas herramientas para reducir el estrés, pero que también depende de qué lo esté causando.
¿Qué consecuencias puede llegar a producir el estrés intenso en nuestra salud si lo padecemos mucho tiempo? Pues la consecuencia que más te encuentras es la ansiedad. La ansiedad aparecería como una emoción de alerta ante el estrés negativo. Y se tienen datos de que la ansiedad aparece en aproximadamente el 39% de las personas que dijeron padecer estrés el año pasado, con lo que es una de las consecuencias principales. Es decir, cuando anticipo, ¿no?, que voy a tener que hacer frente a una situación que creo que me va a sobrepasar, me aparece la ansiedad. Y es muy común sufrir un ataque de pánico por haber acumulado tensión y estrés durante mucho tiempo. También el no parar de darle vueltas a la cabeza, también es una consecuencia, anticipando más cosas negativas. De hecho, os invito a que probéis que cuando hayáis pasado por una época de muchas tareas y poco ocio y descanso, parece que os vienen a la mente más pensamientos negativos y pesimistas que cuando, por ejemplo, venís de una época de vacaciones. Y derivado de este darle vueltas a la cabeza, viene también el insomnio por estrés, que es que, como llevo todo el día con el cerebro agitado y sin parar de pensar, cuando llega la noche yo me quiero dormir, pero mi cerebro no se relaja tan rápido como a mí me gustaría, como yo querría. Y entonces me acuesto y es como que toda esa agitación del día se hace más visible y la noto más y entonces no me puedo dormir. Y entonces me desquicio más todavía. Tenemos que pensar que para conciliar el sueño se requiere una relajación que es contraria o antagónica al estrés. Una curiosidad que te dice mucha gente es cuando, por ejemplo, ya llevan varios días sin dormir y se levantan pensando, a lo mejor, hoy como estoy agotado, duermo seguro, porque estoy reventado, ¿no? Y luego esa noche no pega un ojo. Pues bien, esto es porque cuanto más cansados estamos, menos recursos tenemos para hacerle frente al estrés del día a día y, por tanto, más estrés sentimos y más ansiedad sufrimos. Es como un círculo vicioso. Luego también una consecuencia es el agotamiento emocional y la depresión. Muchas depresiones comienzan tras largas épocas de aguantar estrés muy intenso, porque la persona intenta mantenerse en ese estrés y en ese nivel de vida, pero llega a un punto en que ya no puede más y pierde la capacidad para motivarse y cae en depresión. Además, por supuesto, se ha visto que el estrés produce una disminución de la función del sistema inmunológico, de las defensas, con lo que tardamos más en curarnos de resfriados, de infecciones y además somos más propensos. También conlleva los famosos ya problemas de concentración, de memoria, de dónde he puesto las cosas, que en realidad no serían problemas de memoria como tal, sino que como tengo la cabeza tan ocupada en otras cosas, no le presto atención a lo que estoy haciendo y a dónde pongo las cosas y mi memoria no lo fija y luego no lo recuerdo. Y luego también provoca los síntomas físicos que ya conocéis, como los dolores de cabeza, de estómago, la tensión muscular, las lesiones musculares, etcétera. Iba a hacerte una pregunta, ya no sé si es una afirmación después de escuchar tus palabras. ¿El estrés oprime el rendimiento? Sí, claro, el estrés oprime el rendimiento. El estrés produce la pérdida de concentración. Tenemos que pensar que la ansiedad es una emoción que produce una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala, que digamos que secuestra, por decirlo de un modo coloquial, a la parte racional. Entonces sí que disminuye mucho el rendimiento y nos hace cometer errores. Con todo lo que se habla al cabo del día del estrés, que bueno, las cifras que hemos dado de los más de 12 millones y medio de españoles adultos. De adultos. ¡Qué barbaridad! Sí. Y todavía no sabemos cómo asumirlo y decir, bueno, voy a buscarle la mejor opción o voy a buscar la fórmula de intentar que el estrés no me consuma. Bueno, a veces es consecuencia del estilo de vida que llevamos. Entonces, a veces lo único que nos queda es considerar que es el precio que tenemos que pagar y que si realmente queremos bajar nuestros niveles de estrés, tenemos que sacrificar muchas cosas que a lo mejor son innecesarias, muchas cosas que son autoexigencias. Entonces, a veces hay que cambiar la forma de vivir para reducir el estrés. Bueno, pues de tanto podemos hablar del estrés. Hoy nuestro espacio radiofónico, nuestro espacio psicológico, ¿no?, con Isabel Fernández, es puntualizar un poquito y hablar del estrés, algo muy conocido y muy común en el día a día de todas las familias y personas. Isabel Fernández, si quisiéramos hablar de este tema de otros, ¿dónde podemos localizarte? Pues como siempre, nos podéis encontrar en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN, frente a la Plaza del Alpargatero, y también tenemos a disposición una página en Facebook y otra en Instagram que se llama Isabel Psicología, donde podéis consultar cualquier información que necesitéis.